¿Qué tal? ¿Cómo están? Este es Psicoanálisis con Contreras y hoy vamos a hablar de psiquiatría. Miren este título interesante. ¿Estamos psiquiatrizando el malestar social? Bueno, para responder esta pregunta, ¿qué mejor que una psiquiatra? Por esta razón, tenemos como invitada a nuestra amiga la doctora Luciana Ojeda. Ella es de Argentina, psiquiatra de formación y actualmente vive en San Luis Capital. ¿Qué tal, Luciana? Bienvenida, ¿cómo estás? Hola a todos, hola, ¿todo bien? Por aquí todo bien. Qué bueno. A ver, doctora, comencemos. Miren, en la cantidad de preguntas que me hacen, me dicen, pregunta a la doctora, ¿por qué los psiquiatras medican tanto? ¿Es un negocio? ¿Hay un contubernio con las farmacéuticas? Se habla tanto de esto, no sé qué tantos mitos hay, ¿no? ¿Y esto es cierto, Luciana, en Argentina, donde tú trabajas? ¿Hay esa sobremedicación o es más un comentario informal, un mito A ver, exagerado? yo creo que en realidad tiene que ver mucho con muchos estigmas o muchos miedos que hay, que quizás en algún momento de la historia, ¿no? Se asoció mucho a la psiquiatría con esto del control o el de patologizar, ¿no? A todo. Entonces, creo que venimos arrastrando también cuestiones a nivel culturales, por decirlo de una manera, en donde hoy por hoy ir al psiquiatra todavía, por lo menos acá en nuestro país, genera ese temor, ese miedo, ese estigma de por ahí. Yo tengo pacientes que empezamos un tratamiento y no quieren contar, ¿no? Que están en un tratamiento con una medicación, por todo lo que puede llegar a generar en lo social. Entonces, bueno, en un momento también creo que, no sé por allá, pero en la parte terapéutica, la parte psicológica, también generaba, ¿no? Un poco de temor. Y hoy por hoy, por lo menos acá, es como mucho más, está de moda, está bien visto, ¿no? Decir, tengo mi analista, voy al Mm, psicólogo. mm, sí, bueno, todavía nosotros desde el área de la psiquiatría no hemos conseguido eso, ¿sí? O sea, hay muy no, pocas pues. personas que por ahí pueden, Voy como al en esto, psiquiatra, no, no animarse. te ven con buenos ojos acá tampoco, ¿no? Bueno, entonces estamos en líneas generales hablando de lo mismo y ojalá que en algún momento podamos como desprendernos de estos miedos y bueno, nada, poder hacerlo como más accesible a esto de poder ir al psiquiatra. Esa cosa, estimada doctora Luciana, se habla mucho, ¿no? De los manuales de clasificación, bueno, para las personas que no necesariamente tienen que saber, ¿no? Ujú, Hay dos grandes manuales, el CIE-10, que ustedes obviamente lo conocen mejor que yo, y el DSM, un manual de ujú, clasificación de la Asociación Psiquiátrica Americana. Vamos por el exacto, DSM-5, ¿no, doctora? El exacto. primero surgió en el año 52, y han ido saliendo, y lo más llamativo es que los cuadros clínicos han ido aumentando del Ujú, 52, si no me equivoco, hasta bueno, el DSM-5 revisado, creo que fue el 2000, si no me equivoco. Corríjame, por favor. sí, sí, Entonces sí. la pregunta es, ¿han aumentado los cuadros clínicos? Y bueno, la pregunta que acompaña es que este DSM-5, el último, ha sido muy cuestionado porque ha incluido padecimientos humanos propios de la condición humana, disculpe que redundo, como si fueran patologías, el duelo, algunas cosas que tienen que ver más con estados emocionales transitorios. ¿Usted cuál es su apreciación crítica respecto a esto? Sí, eso es real, digamos. A ver, ha sido como, siempre hay una crítica, ¿no? Como muy frecuente en base al manual, al tema de como un manual clasificatorio, pero en realidad lo que se busca es tratar de establecer criterios diagnósticos, ¿no? El tema es que el uso fuera de su contexto, esto puede generar el tema del sobrediagnóstico, confusiones. Entonces, hay que hacer una diferencia y por ahí siempre usarlo en base al contexto realmente con el paciente, porque no todos somos iguales. Entonces, es verdad, no podemos, a ver, hablar de lo mismo cuando estamos hablando de, por ejemplo, la tristeza, que son padecimientos totalmente esperables ante una pérdida, por ejemplo, Así ¿no? es. O el duelo, que es
es un proceso vital que no necesariamente, o sea, yo me acuerdo que en mi formación, por ahí esto de, bueno, no hay que medicar los procesos del duelo, porque está bien, ¿no? Obviamente que obviamente que esto es siempre de acuerdo a la persona y de acuerdo al padecimiento, ¿no? Pero es como en esto, a ver, ¿se medica o no se medica el duelo? Y siempre fue como una cuestión ahí muy de mucha discusión entre, en ese momento, mis colegas y demás, porque justamente habla de esto, de un proceso vital que lleva un tiempo. Entonces, bueno, nosotros como profesionales de la salud mental tenemos esta responsabilidad en poder diferenciar cuando se trata de una emoción propia de un proceso vital o cuando este sufrimiento, ¿no? requiere una intervención de otra manera. Entonces, bueno, justamente el escuchar es muy importante. Ujú. Eh, Tener en cuenta el contexto también. Pero Doctora, bueno. justamente, ¿no? Los psiquiatras en su formación es una especialidad de la medicina, obviamente. Más o menos en Argentina, por lo que tengo entendido, tenías que ser médico psiquiatra, un médico para ser psicoanalista. Y en Estados Unidos, sí, hace un tiempo atrás, 20 años atrás, un poquito más, también. Pero después Ujú, se rompió esa norma y pueden ser cualquier profesión de las ciencias humanas, ciencias de la salud, ciencias sociales inclusive. La pregunta es, ¿por qué ya los psiquiatras no se interesan en en la psicoterapia? Están más enfocados en la farmacología. Y ujú. eso es cierto, doctora. Los psiquiatras cada vez se muestran más distantes de Hay de los diferentes, tratamientos psicológicos en su diversidad. diferentes líneas, le llamo yo en esto, ¿no? De que hay psiquiatras que somos desde la psiquiatría vista más desde un modelo biomédico, ¿no? Esto bien desde Biomédico. desde la cuestión del síntoma, de comió, durmió, desde cuándo, la cronología de los síntomas y demás, que es un modelo mucho más biologicista, ¿no? En esto de el ser Mm. humano. Y hay otras líneas de la psiquiatría que tienen más un enfoque biopsicosocial, justamente, que tratan de tener una mirada más integral, más justamente acompañada desde no solamente el ser humano como el cerebro, ¿no? El órgano, sino como desde unas miradas, Así eh, es. como dije, integral, justamente. Entonces, eso depende de la formación. Yo creo que hoy en día debemos como actualizar esta mirada y bueno, como que ya hay modelos que quedan como un poquito más obsoletos, pero bueno, es respetable. Mire, en mi formación en la escuela lacaniana, le estoy hablando hace ya 15 años atrás, había solo una psiquiatra. Nuestra formación duraba cerca de 4 años y era de Venezuela, imagínense. Ujú. No había médicos que se interesaran. Y cuando Y fui sí. preguntando en otros modelos, sistémico, cognitivo-conductual, me decían era lo mismo, uno o Ujú. ninguno. Mi pregunta es si cada vez la psiquiatría se está ideologizando muy fuertemente, claro, porque hay un gran peso empírico en las investigaciones respecto al ser humano, porque una cosa es verlo como un organismo y otra cosa es verlo como una persona, ¿no? Entonces, Tal cual. ahí está la gran diferencia sustancial. Ujú. Entonces, doctora, ¿usted cree que el modelo médico muy predominante, perdón, el modelo biologista muy predominante en el campo de la psiquiatría ha generado un reduccionismo de verlo todo por Eh, di- cambios químicos? Ahora se habla de neurociencias, todo el mundo habla de neurociencias porque es interesante, porque es una contraparte con mucha evidencia empírica, pero verlo solamente de esa óptica, ahí viene un poco no sé, mis y dudas. no, que en realidad también está, es verdad, se habla de las neurociencias y hay como todo un modelo reduccionista, pero también se está hablando mucho de lo que es la epigenética. ¿Y por qué lo traigo? Porque en realidad tiene que ver mucho con que, a ver, hay cuestiones que, más allá de nosotros, ¿no? De nosotros como organismo y demás, la influencia que tiene lo social, lo ambiental, incluso en nuestra parte genética como seres humanos. Yo tengo esta formación en donde, bueno, somos parte de un todo, ¿no? Entonces, no podemos mirar un cerebro y un órgano. No, es como todo está relacionado. Entonces, creo que
mientras mayor sea la mirada biopsicosocial, justamente en donde veamos la implementación tanto de cómo influye lo cultural, lo social, lo ambiental, en todo nuestro padecimiento, por decirlo, nosotros no podemos hacer, o sea, quedamos como muy limitados desde la psiquiatría. Entonces tenemos que tener cada vez más esta mirada integradora en cuanto a todos estos aspectos que mencioné. Fíjese, acá en mi país hay un psiquiatra, no creo que lo conozcan, no es muy conocido tal vez, el maestro Carlos Alberto Seguín, y él Ujú. creó una línea de psiquiatría folclórica. En aquella época, estoy hablando de los años 70, doctora, ahora y la ayahuasca es una moda, pero en esa época él hablaba de Claro, eso. sí, Entonces, tal cual. los viejos psiquiatras eran como hombres muy sabios, ¿no? Sabían un montón de muchas cosas, de que medicaban como todo médico. Y tal vez esa Ujú. mística se ha perdido porque ahora son más, como usted dice, biomédicos. Pasando a otro tema, estimada doctora, ¿usted qué piensa? Ahora, la virtualidad se está, digamos, atrampando, ¿no? Sí, Ujú. masivamente a los jóvenes, a los adultos, a los niños. Ya se habla de los efectos, ¿no? Se habla, hay un libro muy interesante, esta es una generación ansiosa, inmediatista, con déficit de atención, porque hacen pues cinco o seis cosas a la vez. Mi pregunta sería, ¿qué nuevas patologías o qué está exacerbando la virtualidad en términos psicopatológicos que usted haya visto en su consulta? Bueno, y de por sí es muy buena la pregunta, porque de por sí hay evidencia, sí, que desde la pandemia que transitamos y atravesamos, ¿No es? sí, han aumentado muchísimo los casos de ansiedad, de trastornos del sueño, de cuestiones anímicas como depresión, justamente por esto que hablábamos, el tema del uso de pantallas, el tema de cómo la virtualidad nos empezó a atravesar de manera tal que hoy por hoy ya no podemos hacer muchas cosas si nos olvidamos el teléfono, o sea, ya para sacar un turno, o sea, todo ya está como atravesado por este tipo de medios, ¿no? Lo que es la tecnología, que yo no digo que esté mal, no digo que esté mal, pero sí en esto de los excesos, de tener un poco más en el cuidado del uso de este tipo de herramientas. Pero sí, el tema de los trastornos del sueño para mí es algo súper frecuente, que siempre lo hablamos en consulta justamente en esto de, bueno, hacer una higiene del sueño, en donde hay que eliminar las pantallas, sacar lo ideal sería sacar el tele de la habitación, bueno, tratar de el celular dejarlo en otro lado, en otra habitación, pero bueno, a veces estamos tan contaminados con todo esto que es muy difícil, ¿no? Poder sacar o dejar 2 horas, por ejemplo, en el día de no estar conectada. Pues, Entonces, bueno, es como todo esto un sí, sí. trabajo complejo. Doctor, y volviendo un poco a su práctica profesional, cuando usted trabaja en un hospital del Estado, un servicio privado, ¿qué tipo de casuística es más frecuente ahí en San Luis, capital, que usted ve actualmente? Bueno, estoy trabajando en este momento en consultorio privado, ¿sí? Y además estoy en el servicio penitenciario de acá de la provincia. Hay mucho trastornos por consumo de sustancias y muchas patologías en edades tempranas en cuanto a lo que es ansiedad, muchos adolescentes con cuestiones de ánimo, ¿no? Depresiones en niños, en adolescentes, trastornos del sueño, que la verdad que a mí me sorprende cómo este número en cuanto a consulta o la población ha empezado cada vez más a pedir la asistencia del psiquiatra, ¿no? Que vienen derivados del colegio, que vienen derivados de la psicóloga, del pediatra, por ejemplo. Entonces, bueno, en este momento es eso como lo que estaría mayormente en consulta. O sea, lo cual la ansiedad y depresión se da cada vez en la temprana edad, niños, Sí, que no era sí, y frecuente. no, no, y la verdad es que, bueno, a mí en lo personal y en lo profesional, lógicamente, ¿no? Porque uno por ahí tiene una idea de decir, bueno, en los niños está todo bien o deberían tener no sé, deberían tener todo para estar bien y la verdad es que bueno, se empiezan a ver casos en donde, bueno,
hay que empezar a trabajar y como decíamos anteriormente, el mayor abordaje integral que le podamos dar a ese paciente, bueno, mucho más éxito va a tener en el tratamiento, lógicamente. Entonces se acordará que por los años 80 para adelante, aunque yo soy más viejo que usted, se diagnosticaba, yo estuve un año en un hospital psiquiátrico muy conocido en mi país, es un manicomio antiquísimo, se llama el Arco Herrera, Ujú, haciendo mis prácticas, y estaba de moda el trastorno borderline de la personalidad, todo se le ponía borderline. tal cual. Y llegó un momento en la expresión de ser esto es un cajón desastre, porque frente a la incompetencia del profesional, pues era más fácil colocar. Han pasado los años y ahora ya no se habla tanto de borderline, o en todo caso ya no es el diagnóstico masivo como lo era al inicio, y ahora en niños se habla de TDAH y de autismo, pues estos codos han aumentado, se los diagnostica mejor. ¿Cuál sería la interpretación de su presencia tan fuerte en esos años, ¿no? Sobre todo esos dos que Sí. son muy frecuentes. Que un poquito está relacionado con lo que mencionábamos anteriormente, esto de la importancia quizás también en lo que encontramos en redes sociales. Mm. Ya hay pacientes o incluso que ya vienen con los diagnósticos, ¿no? Entonces está como sobrediagnosticado también todo lo que tiene que ver con el TDAH, el autismo, todo esto es como todos están en la misma serie, ¿no? Entonces hay que, desde mi ejercicio, digamos, hay que ser como muy cautelosos en esto de etiquetar, en el autodiagnóstico, ¿no? Porque es como que, bueno, está buenísimo por un lado que se pueda hablar más abiertamente de salud mental, pero bueno, también desde qué lugar. Porque hoy por hoy todos tenemos la posibilidad de un celular y hablar y que se nos escuche. El tema es que, bueno, tenemos como que el que recibe ese mensaje poder interpretar a ver de quién lo emite, si es alguien con una formación o qué, ¿no? Y después de ahí, bueno, en esto del autodiagnóstico. Sí, yo en consulta tengo muchos casos de que ya vienen, ¿no? Con su diagnóstico, que porque la hermana le dijo, porque justo vio una escala en Instagram, entonces, bueno, sí, esto sos vos, Tienes entonces ya razón. vienen, entonces es como muy difícil después sacar esa etiqueta a ese paciente. Y lógicamente que uno como profesional tiene que, bueno, empezar de cero, digo yo, o sea, no me voy a basar en base a un diagnóstico, quizás así, sino bueno, poder empezar hoy por hoy tenemos como posibilidades de escalas, test o lo que fuese como para hacer una evaluación un poco más completa. Entonces, bueno, no guiarse, por ahí ese sería como el mensaje de todo lo que vemos en redes sociales, sino como, bueno, consultar, no quedarme con la duda. Doctora Luciana, algo que nos llama la atención de nuestra querida Argentina, le digo querida no en el sentido de ser amable, gentil como usted, sino que se le quiere mucho a su país, por el tema de las Malvinas y todo lo que hubo como vínculo fraterno entre otros países hermanos. Mm, Entonces llama mucho la atención que Argentina tiene la mayor cantidad de psicólogos en el mundo. Bueno, yo pensé en sí. Latinoamérica, ¿no? Y de psicoanalistas, creo que con Francia un poco son los que tienen mayor número, ya ni siquiera Ujú. Estados Unidos. Entonces la pregunta que nos hacemos, wow, el tema, ¿pasará lo mismo con los psiquiatras, con la psiquiatría como orientación, perdón, como especialidad en la medicina? Es tan atractivo como es psicología o ser psicoanalista en su país, en Argentina? A ver, acá justamente es muy curioso, donde yo estoy en San Luis, está la formación, la universidad de una de las mejores universidades del país en cuanto a lo que es la parte de psicología. Está repleto, ¿sí? Pero yo, que soy psiquiatra, necesito derivar a un psicólogo, no tienen turno. Entonces digo, wow, o sea, ¿qué hacemos? Entonces es como No decir, tiene. bueno, no tienen lugar, no hay posibilidades. Entonces esto, y es increíble porque se habla de que justamente estamos sobresaturados, todo lo que tiene que ver en cuanto a la salud mental. Pero en el campo de la psiquiatría no es lo mismo. O sea, yo donde estoy viviendo, la verdad es que somos pocos psiquiatras. Hace un par de años éramos contados con los dedos de la mano. Hoy somos más, pero porque vienen desde otros lugares también cercanos, como, bueno, Mendoza, Córdoba. Entonces, cuesta también conseguir turno con la parte de psiquiatría. O sea, hay turnos muy lejanos, ni hablar en la parte pública. No es algo Entiendo. tan, no es algo tan fácil.
Y hablando usted como psiquiatra, ¿cómo ve usted, ahí yendo a la parte final de la entrevista, cómo ve el horizonte de su especialidad de aquí en los años que vienen? Con todo lo que está pasando, ¿no? La virtualidad, la inteligencia artificial, la declinación de la función paterna, que la gente no tiene límites, ¿no? Cada vez son más excesivos la brutalidad, ¿no? Los crímenes, la agresión, ¿no? Es el lado sórdido del ser humano, ¿no? Cada vez es más patente. Sí, tal cual. Bueno, lo que es en respecto a la psiquiatría, como todo, yo creo la necesidad imperiosa de tener que actualizar constantemente todo lo que tiene que ver a nivel de criterios diagnósticos, nuestro lenguaje, nuestra forma de abordaje, ¿sí? Porque siento que por ahí a veces estamos, como venimos detrás en todo lo que tiene que ver con prevención, o sea, siento como que llegamos siempre tarde, ¿no? Entonces, más cuando estamos hablando de consumo de sustancias, adicciones, o sea, siempre es como que esta sensación de siempre llegar tarde, que siempre todo aumenta, que hay crisis, que hay demanda y nosotros estamos ahí, como en ese vacío. Entonces, creo que mientras mayor podamos tener esto de un abordaje y poder ir buscando alternativas, como decía, me parece perfecto. Yo también en mis redes trato de poder hablar de salud mental, como para poder empezar a desestigmatizar un poco el tema de lo que es la psiquiatría, pero mientras más podamos hacer cosas para poder ayudar, creo que es una forma de prevención, que es la mejor forma que tenemos, el hablar, el comunicar, pero sí, con esta necesidad de tener que, bueno, abrazar, ¿no? Con otras disciplinas y no quedarnos solamente en la mirada biomédica simplista, por decirlo, sino como poder Así agrandar un es. poco el manejo. Mire, le cuento un poco modestamente lo que hago en un proyecto interesante desde el año pasado. Hay un distrito acá en Lima que se llama San Juan de Lurigancho, es el distrito más grande de Lima, tiene más de 1 millón de habitantes. Ya usted saque su cuenta. Y en ese distrito hay 12 parroquias. Nosotros estamos en un programa de salud mental con agentes pastorales en 8 de 12. O sea, estamos en el 70% de la Iglesia Católica, en un Ujú, distrito inmenso. Y el tema de salud mental es un tema que ahora se le da mayor valor. Ya no es como antes. Estamos hablando de gente de clase media, de clase trabajadora, ¿no? No es un ujú. barrio, digamos, residencial, como hay otros lugares, donde es más accesible. Entonces, creo yo que la salud mental cada vez la gente es más consciente de su uso, de su importancia y de lo real por lo que ve saliendo de su casa. Me imagino que en Argentina ni vuelta que da la gente es tan consciente por la cantidad de gente que busca formarse, prepararse. Ustedes son pues el país culto, así lo vemos sus vecinos. O que por ahí alguien me dijo también, quizá una colega suya, no una colega, era una educadora, me dijo, bueno, eso que la gente lee, Juan Carlos, eso ha cambiado un poco también, ha comenzado gente que no lee mucho, o sea, tal vez los que peinan canas, los de 30, pero esta generación que viene es más difícil, seguro. Ujú. Mi pregunta era la siguiente, en salud mental, ¿hay programas en San Luis ya, no de corte más comunitario, social, que se viene implementando? No, sí, eso es poco difícil. Claro, lo mío es una iniciativa privada, no es algo que venga del Estado. Lamentablemente no. Como decía hace un ratito, siempre es como que estamos escasos en personal, en líneas generales, en todo lo que es la salud mental, entonces siempre, por lo menos acá donde estoy yo, no tenemos tampoco la posibilidad de una internación, o sea que eh, hay muy pocos centros que puedan, y más si son gestionados obviamente por el Estado, en donde puedan recibir este tipo de ayuda. Tenemos la parte pública, pero bueno, es como decía, siempre hay como mucha demanda, entonces bueno, por ahí Sí. conseguir el turno es difícil, entonces bueno, es complicado. Hay cuestiones grupales, asistencias individuales buenísimas, pero bueno, es esto, es como difícil. Hay como una especie de decisión, doctora. Mire, le cuento así muy rápido, eso le puede interesar a usted, porque es parte de mi cultura. O sea, en ese distrito tan grande, con muchas necesidades, se han creado ya hace un par de años centros de salud mental comunitarios, no centros de salud, cosa impensable para un lugar Ujú, con muchas necesidades. 5. Entonces yo, como me reúno con ellos, me dice,
Funcionamos igual que un hospital. La cita sale en 2, en 3 meses. ¿Cuál es la lógica final? Se saturan. El sistema público no puede, no jala. Disculpe la expresión criolla. Sí, 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 pero es Me real. imagino que eso pasa en su país también, no es algo propio de San Juan del Lurigancho, de Lima, Perú. Tal cual, es lo que decíamos, se saturan de manera tal que lamentablemente hasta incluso se desgasta mucho todo el El sistema, los personal. profesionales, es como agotar, ¿no? Terminamos como súper agotados mentalmente y cada vez con menos capacidad justamente de ayuda, porque nuestra herramienta de trabajo, nosotros es la cabeza, es nuestra mente y tratar de poder estar lo mejor para poder ayudar. Pero bueno, lamentablemente quizás todos estos sistemas terminan como agobiando por demás al profesional, entonces, bueno, terminan yéndose del sistema, en fin. Y Entonces pues, es como bueno, todo un colapsando círculo. también. Claro, tal cual, sí, sí. Imagínense qué tiempo va a quedar para hacer trabajo preventivo, trabajo social y Nada, comunitario, nada. Queda nada, en no el hay papel. tiempo, no Bueno, hay doctoras, recursos. eso. Quisiera yo, para ir terminando esta entrevista, me imagino que todos somos fruto de un caso que nos marca, así como Freud publicó los famosos 5 casos, ¿no? El hombre de las ratas, la travesía obsesiva, Sherebe con la psicosis, y fueron casos fallidos, o sea, fueron casos que a él le dejó una lección justamente porque, bueno, salvo Sherebe que era un libro, no fueron casos exitosos, pero dejaron muchas lecciones. Fue aleccionador. En su caso, Ujú. doctora Luciana, usted recuerda, salvando, pues, obvio, la confidencialidad del caso, de un paciente que a usted le haya generado un aprendizaje, un antes, un después. Sí, creo que todos en nuestra práctica, como decías, ¿no? Tenemos esos pacientes que bueno, nos quedamos pensando, nos llevan a pensar por ahí hasta dónde también uno desde la práctica puede colaborar, porque a veces uno por más que intenta, ¿no? eh, Siempre desde la evidencia, el conocimiento, desde la empatía, a veces no es suficiente. Entonces, a veces uno también como profesional cae en eso de, bueno, a ver, de poder reconocer los propios límites, ¿no? En esto que hablábamos hace un ratito, bueno, a veces he terminado yo en peligro, ¿no? Justamente por no poder tener una asistencia compartida o por, nada, querer dar más y a veces y el caso excedía, ¿no? Por ahí yo en esto del ámbito privado, a veces nosotros estamos muy solos en el Esa es una trabajo. profesión Entonces, a solitaria. veces son pacientes muy complejos que desde lo privado no se puede ver, se necesita como un abordaje integral. Y bueno, yo sí estuve en algunas oportunidades como en esto del peligro y tratando de, bueno, yo cómo hacer, ¿no? Después trabajarlo yo con mi analista y demás en esto de decir, bueno, en la supervisión, hasta dónde uno puede llegar y poder identificarlo a tiempo. ¿Cuál es el límite, no? También. ¿Cuál es el límite? Bien, Luciana, ha sido un gusto hablar contigo. No sé si quieres dar un consejo final a los profesionales, estudiantes, que por ahí se pueden animar y decir, oye, la psiquiatría me parece una especialidad interesante, ¿no? ¿Qué dirías a esta gente joven? Es una especialidad fascinante realmente que todos los días y realmente desde la práctica lo digo, uno se enriquece mucho con los pacientes. Yo la verdad es que amo lo que hago, entonces todo el que le gusta lo que hace es como que, bueno, me va a entender y que es muy enriquecedor y que es muy lindo poder trabajar desde este lugar en donde el paciente por ahí tiene otra conexión, otro feedback, donde es todo un mundo interno en donde por ahí no se lo confía a cualquier persona, ¿no? Entonces, que es una especialidad hermosa, así que es cuestión de poder animarse y poder, bueno, nada, abrirse también, como decíamos hace un ratito, en cuanto a esto de no quedarnos solamente desde un modelo, sino poder ampliar y que todo lo que pueda llegar a sumar, bienvenido sea. Me uno a tu propuesta, ¿no? Como diría Eduardo Galeano, este escritor uruguayo, ¿no? Decía, los seres humanos no estamos hechos de moléculas, estamos hechos de historias. Tal cual. Bueno, estuvo con nosotros la grata presencia de la doctora Luciana Ojeda desde Argentina y será conmigo y con ella hasta otra oportunidad. Gracias, Luciana, por tu tiempo y tu interés. Nos Cuídate, un vemos. Chau, abrazo chau. fuerte. Nos vemos. Adiós. Chao. Chau, chau.